vamos a proceder a la clausura de la jornada de hoy. Por ello invito a todos los ponentes, por favor, que abran micrófonos y que abran cámaras para proceder al debate. Un debate yo creo que va a ser muy amplio, muy interesante, muy heterogéneo, pero a la vez muy coordinado, porque los ponentes magistralmente han hablado desde el lenguaje memorial de la arquitectura a la más pura materialidad del objeto artístico, y todo planteado como una realidad integrada, ¿no? Y que nos acerca al proceso artístico. Tal como hicimos ayer, como elemento previo al debate, de modo breve pero también inteligente, Víctor López nos va a hacer una valoración global de las intervenciones del día de hoy. Víctor. Vale, muchas gracias, Olga. Pues bueno, tras la jornada de ayer centrada en el tiempo y la memoria, esta segunda sesión ha centrado su interés en la identidad de la pintura tardogótica, una identidad que en esta sesión se ha abordado tanto desde un punto de vista material como desde un punto de vista histórico-artístico, y en donde ha quedado, yo creo, reflejado la importancia que tiene el diseño y el dibujo como un factor sustancial en el proceso creativo. Un diseño y un dibujo del que en el fondo seguimos conociendo muy poco y que en gran parte permanece oculto y que a menudo pasa desapercibido, pero que técnicas como la macrofotografía, los rayos X, la reflectografía de infrarrojos o, a ver si lo digo bien, la espectroscópica, de la que nos han hablado Inmaculada Donate, Beatriz Mayans, Ana Rosa García, nos permiten hacer visible lo invisible y nos permiten conocer los dibujos subyacentes y observarlos además desde un punto de vista privilegiado. Los resultados de estos análisis constituyen una clave para abordar cuestiones, por un lado, de carácter técnico, como pueden ser los materiales empleados en las obras, el estado de conservación, el soporte o la preparación de las tablas, y por el otro, aspectos que nos permiten enriquecer el discurso histórico-artístico, como el proceso creativo, la individualización de las diferentes manos que pueda haber dentro de una misma obra, o la identificación de originales y de copias. Pero la información que nos proporcionan estos medios científicos, sus resultados siempre deben estar sometidos al análisis de los historiadores del arte, y es precisamente esta interdisciplinariedad la que enriquece el conocimiento y nos permite aproximarnos al proceso creativo, al funcionamiento de los talleres pictóricos, al uso de dibujos y de plantillas que solo en casos muy excepcionales hemos conservado y sobre los que continuamos sabiendo relativamente poco. La ponencia de Pilar Vidal, con la que se ha iniciado esta sesión, nos ha mostrado el ejemplo concreto que se ha abordado en el marco de sus recientes investigaciones, en donde ha planteado un original y una copia que, siendo muy similares, me han parecido muy diferentes, ¿no? La copia de Petrus Christus, de la Lamentación sobre el Cristo muerto, que se encuentra en Ormaza, que a mí me ha planteado sugerentes vías de estudio, como por ejemplo el estudio de los fondos de las pinturas y su relación con el paisaje monumental, con la arquitectura, y la importancia del dibujo, una vez más. A mí, por ejemplo, ese castillo que aparecía en el fondo me ha recordado al castillo de Ormaza, que nos has puesto al principio de la ponencia, ¿no? La conferencia de Greta Coppel ha resultado particularmente sugerente, pues nos ha permitido conocer el resultado de esta interdisciplinariedad integrada en el proyecto de investigación comparativa del que nos ha hablado, y cómo el análisis científico, combinado con investigación histórica del arte, ha permitido revelar tal cantidad de datos sobre las 4 tablas que nos ha mostrado, y en una investigación que todavía no nos ha cerrado, ¿no? Y que nos lleva a reflexionar sobre estos conceptos de autoría, el concepto de originalidad, sobre el que continuamente estamos hablando. También las ponencias de Carmen Vega y, a continuación, Inmaculada Donate, Beatriz Mayans y Ana Rosa García han incidido en lo adecuado de esta forma de trabajar, y son otro ejemplo de la importancia de combinar el análisis de las fuentes y el estudio histórico-artístico y los estudios técnicos. Por un lado, Mac ha abordado estudios concretos del descendimiento del maestro Royer y los 3 retratos de Michael Sitow. La ponencia de Inmaculada Donate, Beatriz Mayans y Ana Rosa García nos ha presentado las diferentes técnicas que pueden desarrollarse para obtener pistas sobre el soporte de la madera, la preparación de la tabla, el dibujo subyacente y las capas más superficiales de la policromía de los barnices, con casos muy concretos de estudios como el de la Virgen con el Niño de Lázaro Galdiano.
La segunda parte de la sesión ha estado dirigida al estudio del dibujo como parte sustancial del proceso creativo. La intervención de Ana Carrasón y mi propia intervención han sido complementarias, pues primero hemos podido ver la forma de trabajar mediante plantillas y a continuación la importancia que llegaron a alcanzar los dibujos. Estas dos intervenciones nos han hablado de las prácticas del taller, del proceso creativo en un sentido muy amplio. Todo esto, tanto el uso de dibujos como el de plantillas, nos están hablando en el fondo de la importancia del diseño, que fue el auténtico protagonista de la creación artística en el tardogótico. Un diseño que se transmite y que se emula mediante transferencias artísticas y miradas cruzadas de pintores con otros artistas como miniaturistas, arquitectos, escultores u orfebres, lo que nos revela un profundo conocimiento de determinadas obras que alcanzaron la condición de emblemáticas. En todos estos aspectos ha continuado indagando el profesor Romero, cuya ponencia ha revelado cómo la dimensión memorial y el elemento legitimador que tiene la copia en el periodo tardogótico se abordó en otras facetas de la creación artística, como el repertorio monumental y arquitectónico, que en el caso de la arquitectura se erigen como auténticos símbolos emblemáticos y posibilitan lo que al principio parece imposible, mover lo inamovible. De esta forma yo creo que se ha cerrado el círculo y y en el seminario se han abordado las nociones de modelo y de copia en todas sus facetas, evidenciando la realidad compleja del arte medieval y la importancia que alcanzó la cultura visual, en donde se entremezclan prácticas de taller, reconocimiento de autoría, dimensión de la memoria, en una época en la que las ideas circulaban libremente y las personas disfrutaban de una movilidad que hoy nos parece asombrosa. Pero hay que poner en valor la aptitud de determinados maestros que sobresalieron por encima de otros y que fueron capaces no solo de emular y de interpretar, sino también de aclimatar las obras a su entorno, algo sin lo que el éxito nunca les habría acompañado y que tampoco hubiera sido posible si no hubieran gozado del favor de los clientes que encargaron y financiaron las obras. De esta forma, yo creo que el seminario nos ha planteado vías de estudio muy sugerentes y a todos ellos, a todos nos ha llevado a plantearnos multitud de preguntas. Entonces, le devuelvo la palabra a la profesora Pérez Monzón para que abra el turno de debate. Muchas gracias, Víctor. Efectivamente, creo que has resumido muy bien, has cogido gran parte de los vectores de las intervenciones de esta mañana. Si pudiera apostillar, indicaría la precisión, el rigor con la que se han realizado todas las presentaciones con un carácter docente, instructor, realmente digno de alabar y digno de mencionar. Y especialmente hoy que nos hemos enterado que es el Día del Docente, con lo cual hay que celebrar no solo la investigación, sino también los modos de transmitir esa investigación, y realmente mi enhorabuena a todos más extensiva. Pero bueno, tenemos varias preguntas en el chat, algunas de preguntas que además manifiestan una coordenada que señalábamos ayer. No solo eran jornadas de investigación, sino que eran jornadas de debate y deliberación, y de hecho, como ha quedado claro, pues hay muchas cosas que han quedado, pueden ser objetos de interesantes debates. Las primeras preguntas vienen para Pilar Vidal, de Matías Benninger y de Iván Redondo. Preguntas y sugerencias. Para Matías Benninger le sugiere la tabla tan interesante de la que nos has hablado, un acercamiento, una proximidad al taller, al mal llamado taller de Isenbrand, y reconoce que ahí por un lado está la interpretación más literal en la parte compositiva, como muy bien tú te has encargado de señalar, y en la parte del paisaje. Eso por un lado. Iván Redondo apostilla y sugiere, de acuerdo, que esa interesante marca que nos has puesto y que aparecía en la trasera, a él le recuerda la fisonomía de las marcas de mercader, que él ha trabajado y ha ido identificando como un repertorio de marcas habitual y que están cobrando fuerza. Te lo ofrece como comentario y también como planteamiento de si eso os ha llevado a hacer una sugerencia de por qué está en Ormaza, si puede ser una obra de importación o no. Pilar, cuando quieras, si te apetece contestar.
No tienes abierto Pilar, perdona, no tienes abierto el micrófono. No te oímos. Ah, ahora, perfecto, gracias. Pilar, no tienes No, configurado el micrófono, estás sin micrófono. sí. Entonces no hay forma de que conecte, ¿no? Creo que tiene que volver a configurarlo. Está como si tú no tuvieras el micrófono conectado. Ya. Pues Pilar, si no puedes o necesitas un tiempo, si te parece, pasamos a otras preguntas y luego nos contestas o bien escribes por vía chat. Bien, la ponencia de Maca Vega, como no podía ser de otro modo, ha generado pues muchas sugerencias, comentarios y reflexiones abiertas. Para Matías Benninger plantea si el tríptico de San Pedro de Lovaina, el tríptico de Edelher, si podía estar basado en una obra perdida. Y en ese sentido, José Juan Pérez Preciado, y repito literalmente la pregunta, plantea si el tríptico de Lovaina podía estar realizado a partir del dibujo subyacente del cuadro de Roger van der Weyden en el Prado. Y si de ese modo se podrían justificar las cuestiones que has planteado. Esto con relación al descendimiento, Maca, pero luego también hay preguntas vinculadas a la identificación de los retratos reales. Bueno, vamos a ver. Seguramente no lo expliqué lo bastante bien, pero la cosa está en que los cambios entre la pintura y el dibujo subyacente del descendimiento del Prado tienen una justificación porque o bien la forma del cuadro con la zona del sirviente o bien la necesidad de ampliar porque el original sería más estrecho o bien la modificación del lugar de la calavera. Tienen sentido si están originados por el tríptico de Edelgide. No lo tendrían de otra manera. Por otro lado, el dibujo subyacente de la tabla central del tríptico de Edelgide se estudió, se publicó de hecho en 1991, aunque era entonces una época en la que la reflectografía no estaba muy desarrollada y las imágenes, pues solo hay pequeños detalles que además no se ven muy bien. Pero está descrito y por la descripción no hay ningún dato que hable de una posible copia, o sea, de que se trate de una copia. Por eso el mensaje era que esto hay que estudiarlo, y hay que estudiarlo a partir de los documentos originales. Y esta, aunque sea dar trabajo, pues es la propuesta realmente que hay que hacerlo bien hecho. De todas formas, hay más cosas que inducen a pensar que esto es así. Por ejemplo, si no hay prácticamente sombreado en toda la figura de Cristo. Y esto podría ser muy bien interpretado si tú tienes la obra original delante, igual no necesitas ese sombreado. En fin, quiero decir que hay que estudiarlo, más cosas y realmente tiene toda la pinta. Y por otro lado, si el del Jerez proviene de otro anterior, esto ya, pues no tengo ni idea. No sé si también los distintos ponentes quieren hacer alguna
algún comentario al respecto. Y sí, bueno, claro, eso desbancaría y haría cambiar muchos parámetros, y en esa situación, Maca, ¿cómo interpretas el supuesto viaje o el viaje del descendimiento a Castilla cuando el bajel se hunde y no sufre Bueno, yo creo ningún que daño porque iba muy bien yo empaquetado? creo que ¿Eso esta cómo te suena? historia está superada, ¿no? Y ya hoy uno oye conferencias, no se nombra el asunto del barco. Y cómo llegó, pues no está nada claro. Pero bueno, lo que está clarísimo es que ese cuadro es el origen de muchas cosas que precedieron a él. Ese es realmente la joya. Eso es lo único que está claro. Y también que está hecho por Van der Weyden. Sí. Que el modelo lo sacara, el modelo, la copia, porque en el detalle fino del cuadro se parecen muchísimos, están, todos los detallitos están en uno y en otro, o sea, está realmente sacado del Jerez, claramente. Cómo fueron después las cosas, pues no sé, pero la influencia que tuvo ese cuadro, pues no, es increíble. Y esto es el asunto de que nadie dijo que la copia no pueda superar con mucho al original. Claro, porque el tríptico de Lovaina, el juego compositivo de las figuras con el espacio, esa supuesta caja dorada, no tiene nada que ver con... O sea, aparte de la datación, que podría Claro, eso variar, cambiaría. la interpretación del cuadro probablemente también. Bueno, seguiremos, no sé si... Bueno, mientras pueden surgir más comentarios, creo que Pilar ya tiene el micrófono abierto. Sí, ya se me oye, ¿no? Perfectamente. Vale. Que pueda ser una obra de importación, pues posiblemente, porque la madera es roble y la capa de preparación es carbonato cálcico. Que aquí la pintura española castellana se hacía con sulfato cálcico y no con carbonato. Esto hace pensar que pueda ser de importación. En cuanto a cómo llegó y todo eso, pues no llegamos muy lejos. O sea, a mí lo que se me ocurre es que la encargaran los señores estos de Ormaza, que tienen el castillo, y los que quedan los restos del castillo allí, en el pueblo. Y luego la marca que sugiere Iván de que sea de Mercader, pues ahí no tengo nada que aportar. No sé si haya si te alguna... parece, Pilar, porque ha hecho un nuevo comentario Iván, indica que la tabla central del tríptico corresponde a un tipo de tamaño reducido que se importaba a Castilla y a la que se añadían laterales ejecutados por pintores castellanos. Y que en Astorga hay un ejemplo de un descendimiento atribuido a Benson con portezuelas de un pintor castellano. Sí. Y que la tabla central fuera una importación, explicaría que la marca de Mercader explicaría la presencia de esta marca de Mercader en su trasera, que es un poco lo que, claro, ahí es que Iván nos está abriendo un poco el abanico de estas marcas de mercaderes que actuaban como distribuidores de obras de arte. Y de hecho, como ayer nos mencionaba en una última publicación sobre la producción de Malinas, incluso en ese libro se confunde lo que son marcas de ciudad o marcas de materiales con marcas de Mercader. Y bueno, pues es el interés de mezclar y de interrelacionar todos esos, Claro, sí, elementos, me parece muy con lo cual interesante. yo creo que podéis, pues eso, precisamente hablar, y él como tiene identificadas y además unas marcas que tienen como un formato característico al que los que el resto también nos estamos acostumbrando, ya tanto oírle hablar de marcas de Mercader, pues puede ser interesante ese engranaje. Sí. Y pues muchas gracias, Pilar. Y luego, claro, Ormaza está, como muy bien has explicado,
muy cerca de Burgos, que era uno de los lugares de comercio y de intercambio del mundo flamenco. También hay pregunta para Ana Rosa, Beatriz y Inma, que desde luego yo creo que nos han dejado maravilladas de la presentación que han realizado, didáctica interesantísima. Y en este caso Sonia Gómez, que hace dos preguntas. Una, si fuera posible, prefiero leer para no mezclar y confundirme. ¿Qué características tiene el equipo con el que se han realizado los espectros? Y otra, donde dice interesantísimo, leo palabra literal de Sonia Gómez, y donde indica que, o pregunta que las bandas de absorción detectadas eran de yeso, pero las zonas de repinte, y eso lo plantea como una pregunta. Cuando queráis, no sé si queréis contestar alguna, las tres, como lo marcáis vosotras. Sí, yo a la primera le respondo yo. Sí. Las características del equipo, bueno, aquí puedo dar unos datos, pero le digo a Sonia que si quiere algo más preciso que nos escriba directamente y le doy algo más, porque tampoco quiero aburrir con las características técnicas del equipo, pero en general, a ver, lo que se utiliza está dentro del sistema Baring. Entonces, lo que utilizamos para captar la imagen espectral es un sistema de una cámara de detector de indio, galio y arsénico digital, refrigerada termoeléctricamente, lo cual mejora la sensibilidad de detección, que trabaja entre los 900 nanómetros y los 1700 nanómetros, en la zona del infrarrojo cercano, y está acoplada, además, bueno, previamente, antes de pasar al espectrógrafo, esta cámara es la que se utiliza, por ejemplo, para la reflectografía, también para las imágenes reflectográficas y para hacer imagen multiespectral con una serie de filtros. Pero al acoplarse con el espectrógrafo, pues sirve para, bueno, pues para captar las imágenes hiperespectrales. El espectrógrafo trabaja más o menos en el mismo rango y tiene una resolución espectral de 2,25 nanómetros, con un tamaño de rejilla que creo que lo tengo aquí apuntado, de 30 micras de ancho. Y bueno, estas son las características generales. Ya si necesita más detalle, tal, que nos escriba y le podemos dar un poco más de información. Luego, con esto tenemos la imagen hiperespectral, pero después, bueno, se capta a través de un software del Baring que ha sido desarrollado junto con el grupo de aplicación de telecomunicaciones visuales de la Universidad Politécnica de Madrid, que permite la captación y guardar las imágenes, y después las imágenes son procesadas con un análisis de imagen mediante MATLAB para obtener lo que es el espectro. Así un poco general, pero eso, que si necesita más datos técnicos, que esto igual es un poco aburrido para todos. Pues que perfecto, como hemos visto, también lo concreto y lo estrictamente científico nos aporta muchos datos, pero efectivamente ahí tenéis la referencia. Y luego había otra pregunta que no sé, Inma, si la contestas tú o... La de la tabla de la Virgen con Niño, ¿no? Porque, bueno, Sí. comentaba que los análisis de materiales habían concretado que lo que es la base de la preparación, lo que es creta, o sea, la tabla tiene una procedencia del norte de Europa. En algún momento, cuando llegó al Museo Lázaro Galdeano, comentábamos es que hay un estudio mucho más amplio. Además, la tabla está compuesta de madera de roble, o sea, hay datos que nos llevan a situarla en esa procedencia. Y sin embargo, luego las intervenciones, que eran distintas, no solamente la que nosotros detectamos con la técnica, que era yeso, en algunas intervenciones donde se veían lagunas oscuras en la radiografía, y luego otro tipo de intervenciones de material en otras zonas que habíamos señalado, que tenían una radiopacidad bastante llamativa en la radiografía también, etcétera. Entonces, quizá esa ha sido un poco a lo mejor la confusión. Para concretar, es que la tabla sería procedencia del norte de Europa, por varias características que tiene. No pudimos, el estudio es mucho más amplio, el que se hizo en esa tabla, y bueno, pues no era cuestión de entrar en todo el estudio. Y sí que las intervenciones y las que se pueden detectar muy claramente con la técnica que hemos comentado, se corresponden con el yeso. En este caso, pues si se han realizado en la península o
es difícil también digamos, de determinar, concretar, pero bueno, pues diríamos que podría ser así. Pues muchas gracias, Ana Rosa. Además es que eso alivia uno de los grandes problemas cuando se van a aplicar todas estas técnicas de la imagen, que es tomar muestras, ¿no? Con la reticencia que eso genera y demuestra que realmente todo el análisis de la materialidad es prioritario y fundamental en esta valoración conjunta de la obra. A través del chat y a través también de los WhatsApp nos están preguntando, gente que nos ha podido apuntar al curso, pero que tiene interés, y particularmente a Ana Carrasón, que se ha interesado mucho el tema de las transferencias a través de las plantillas, y nos preguntan si se han conservado, en qué medida se han conservado estas plantillas, y si esas plantillas de las que nos has hablado en esa traslación a las techumbres de madera podían ser las mismas o parecidas a las que parece que se usaban en la aplicación, a la ejecución de las vestimentas o de los brocados y de los dibujos de los mismos. Bueno, es un poco complicado. Yo no, a ver, alguna vez sí he tenido noticias de algún tipo de plantillas, pero con respecto a techumbres, ninguna. Lo que se habla o se comenta que sí se hacían, y luego tampoco con qué material se hacían, si era con pergamino o... porque muchas otras opciones en el tema de pintura mural hablaban de badana, de un tipo de eso, pero no lo sé. O sea, el pergamino sería más fácil de utilizar porque tiene más resistencia y la posibilidad también de que se impregnaran de aceite para que aguantaran más. Lo que está claro es que en obras de esta envergadura, de este tamaño, de estas dimensiones, las plantillas no podían durar mucho, y parece que lo visto en Huesca informa eso, que son modelos iguales, pero que tienen pequeñas variaciones entre unas y otras, y que debe ser pues simplemente que van fabricando más. No tengo muchas más referencias, desde luego, con respecto a techumbres. Y el tema de la transferencia, bueno, lo que decía, la plantilla no es una transferencia. O sea, la plantilla es una forma de pintar. La transferencia serían los papeles, igual que en pintura mural, que se hacen orificios y se da luego con una muñequilla, con polvo de pigmento, para que quede. Eso sí sería una transferencia, pero en la plantilla no. La plantilla es una forma mecánica más rápida, más obviamente también quien la ejecuta no requiere ningún conocimiento, es una cosa muy, muy sencilla de realizar. No sé si con eso respondo, alguna cosa más ha dicho, pero no sé. Y luego no tengo muchas referencias del tema de plantillas en este caso. Muchas gracias, Ana. Y hay también una última pregunta en el chat dirigida a Víctor y especialmente a Raúl, donde plantea o habla del trasvase vehicular entre distintas materialidades o distintos oficios artísticos. De hecho, en la pregunta plantea Jorge Martínez Montero, de la Universidad de León, si el trasvase vehicular tan evidente de lo arquitectónico al lenguaje plástico de la pintura se puede plantear con un lenguaje con un carácter inverso. Podéis contestar ambos, no sé por qué orden. Vale, pues si quieres empiezo yo. Sí, me parece que la pregunta es muy pertinente, y de hecho en ello estoy ahora. Es decir, en colaboración con nuestra colega Noelia Silva, que es experta sobre todo en temas de arte suntuarios, estamos viendo todo ese tema de transferencias y cómo son caminos de ida y vuelta. Realmente lo que se ha presentado es una investigación que está en curso, en media hora tampoco podíamos desarrollarla mucho más,
pero hay claramente transferencia del mundo del marfil, de la herbolaria a la arquitectura, del mundo de la orfebrería a la arquitectura, del mundo del textil a la arquitectura, que son temas que en ese sentido de la materialidad varios profesores también de nuestro departamento, desde Laura Rodríguez Peinado o sobre todo últimamente Juan Carlos Ruiz Souza, que han trabajado muy bien. Pero sí, estamos en esa línea. Vale, Víctor, no sé si quieres añadir algo. sí, yo nada, simplemente añadir, bueno, pues apoyando las palabras del profesor Romero, que efectivamente existía esta transferencia y además en el caso de la arquitectura es muy visible, no solamente desde las artes plásticas, sino desde el mundo de la arquitectura, perdón, el mundo de la escultura, el mundo de la miniatura, el mundo de la orfebrería, ¿no? En donde además muchas veces a mí me da la impresión de que no encuentro la palabra, se ensayaban determinadas novedades técnicas o determinadas soluciones que claro que eran arriesgadas, entonces muchas veces como que se experimentaba con ellas y evidentemente luego se trasladaban por medio de dibujos, pero en el caso de la orfebrería o en el caso de la microarquitectura es muy evidente, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo este que he puesto yo del coro de la SEO de Zaragoza es una obra que pudo ver Pedro Jalopa, que fue uno de los arquitectos que intervino en la Capilla de Santiago. Entonces, evidentemente sí que hay pero yo creo que es en ambas direcciones, ¿no? Tanto de la pintura hacia la arquitectura como hacia todas las artes, pero efectivamente sí que hay, cada vez es más evidente desde el mundo del marfil, como decía el profesor Romero, sí que hay esta transferencia y es bueno, en fin, lo que se esconde detrás de todo esto es pues el diseño, ¿no? Es el dibujo y esta forma de trasladar los modelos. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, ya no hay más preguntas en el chat, ya agotando los últimos minutos, sí me gustaría un poco volver a la conferencia y a la intervención de Maca por las posibilidades que ha planteado, por esas nuevas identificaciones, por ese señalar que estamos en líneas de investigación abierta. De hecho, se han ofrecido distintas atribuciones o distintas identificaciones a algunas obras en intervenciones de hoy y de ayer, y que afecta muy de lleno a una figura clave como es Isabel I de Castilla. Y la pregunta que me ha sugerido las intervenciones y las identificaciones de Maca son las mismas que me sugerí ayer, la intervención de Carmen García Frías, como también forma parte de un determinado, puede formar parte, no lo sé exactamente, de un ideario o de una manipulación política, etcétera. Bien, vincularnos la figura de Isabel con esa imagen básicamente de austeridad, de falta de magnificencia, de boato, cuando las fuentes y los textos nos dicen que claramente era una falsa austeridad, ¿no? Imágenes tan diferentes como el abanico de opciones que hoy nos han presentado, pues creo que puede incidir más en ese carácter heterogéneo y en esa visión múltiple, ¿no? de la figura de Isabel. Bueno, pues un comentario que se me ocurre, no sé si Maca, ¿quieres hacer algún comentario? O porque no hay ninguna pregunta en concreto, o no, no te veo. No. Bueno, pues por mi parte, y ya estamos en el límite, estamos ya a las 2, con la generosidad del equipo técnico del ICE, nos hemos sobrepasado del tiempo, pero solo queda agradecer desde luego, en primer lugar al instituto, en primer lugar agradecer también a las personas que han estado en la trastienda, Tony, Carmen y especialmente María José Suárez, que han permitido que todo esto funcione. Agradecer a los alumnos y a los asistentes que han estado ahí, y sin ellos esto no sería posible. Y desde luego a todos los ponentes por su interés, por su investigación y por esa capacidad de transmitir
todas las ideas y el abanico de reflexiones que se han planteado. Las charlas se colgarán, pero también está en nuestra intención que surja una publicación de este tema, bueno, pues tan interesante, que nos coloca ante un modo creativo, pero también ante un modo narrativo y un modo también de difundir ideas. Unas ideas que se difunden en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo sincrónico y diacrónico del que hablábamos ayer y que un poco da nombre al seminario. Y Mati, no sé si quieres añadir algo por tu parte. No, daros las gracias a todos y cedemos la palabra a María José Suárez para que cierre este ciclo de seminarios que ha impartido el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mati, muchísimas gracias, Olga. Creo que no podríamos tener mejor broche mejor seminario para dar por concluido esta programación del 2021, que como dije el primer día ayer ha sido intensa, pero muy satisfactoria y muy gratificante para todos los que hemos trabajado. Así que simplemente agradecerles a ponentes, a coordinadores y sobre todo a ustedes, el público, el que nos está siguiendo detrás de las cámaras, porque sin ustedes no seríamos nadie. Simplemente despedirme de ya y emplazarles a que nos sigan para la programación 2022. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado muchísimo de este seminario, como hemos disfrutado todos los que hemos estado escuchando, y un placer seguir trabajando para transferir conocimientos, para transmitir la gran profesionalidad de todo este elenco de profesionales que ven detrás de la pantalla, y simplemente gracias al público que nos sigue. Nos vemos en el 2022. Muchísimas gracias.